Un saludo, queridos amigos, bienvenidos a este encuentro con la palabra correspondiente al domingo 14 del tiempo ordinario. Seguimos caminando en este tiempo de discipulado, caminando junto al Maestro, siguiendo los pasos de Jesús. Y este domingo particularmente continuamos en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos del 1 al 6. Continuamos este relato que hemos venido llevando adelante, donde, si recordamos, hace una semana atrás meditamos el encuentro de Jesús con la hija de Jairo y aquella mujer hemorroísa. Hoy continuamos esta lectura del Evangelio de San Marcos, donde vamos a reflexionar en torno a la incredulidad de aquellos habitantes de la región de Jesús, de donde Jesús habitaba, y que en medio de lo que habían escuchado posiblemente de lo sucedido anteriormente, no podían creer que aquel hombre llamado Jesús tuviera esta sabiduría, esta autoridad, esta capacidad, puesto que conocían de dónde venía. Y con estas preguntas que relata el Evangelio: ¿no es este el hijo de José, el hijo de María, el hermano de Santiago, de Judas, de Simón? Y el Evangelio nos relata que Jesús se sorprendió de la incredulidad de aquella gente que no pudo obrar ningún milagro. Esto nos va a invitar a hacer nuestra propia reflexión en torno a la palabra de Dios. Vamos a invocar al Espíritu Santo y ya volvemos para escuchar el texto de este domingo 14 del tiempo ordinario. Espíritu divino, manda un rayo de tu nombre desde el cielo. Espíritu, ven, oh Padre de los pobres, luz profunda en tus dones, Dios espléndido. No hay consuelo como el tuyo, dulce huésped de los almas, mi descanso, suave tregua en la fatiga, fresco en horas de botono, paz del llanto. Espíritu, ven, luz santísima, penetra por las almas de tus fieles hasta el fondo. Qué vacío hay en el hombre, qué dominio de la culpa sin tu sombra. Lava el rostro de lo inmundo, llueve tú nuestra sequía, ven y sánanos.
los fieles que en ti esperan. Tus sagrados 7 dones y carismas, a su mérito el esfuerzo, salvación e inacabable alegría. Amén. De allí Jesús se fue a su tierra, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Al escuchar a Jesús, muchos se preguntaban admirados, ¿de dónde sabe todo esto? ¿Qué clase de sabiduría ha recibido? ¿Cómo es que con sus manos puede hacer estos milagros? ¿Acaso no es este el carpintero, hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿Acaso no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y les resultaba muy difícil entenderlo. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, excepto en su propia tierra, entre sus parientes y en su familia. Y Jesús no pudo realizar allí ningún milagro, a no ser sanar a unos pocos enfermos y poner sobre ellos las manos. Y aunque se quedó asombrado de la incredulidad de ellos, siguió recorriendo las aldeas de alrededor para seguir enseñando. Y bien, queridos hermanos, hemos leído el texto, hemos escuchado el texto que nos permite entender todo aquel significado de lo que el Evangelio nos relata. Hoy hablamos de la incredulidad del corazón en donde Dios no puede hacer su obra. Y no es porque Dios deje de ser todopoderoso, sino porque Dios no puede obrar si el corazón humano se cierra a Él. Es este misterio de la libertad que Dios nos ha dado, de este libre albedrío, de incluso Dios mismo someterse en este contexto a la libertad del hombre que decide aceptarlo o que decide rechazarlo. Y en el Evangelio es interesante darnos cuenta de esta realidad cuando dice el Evangelio que en medio de aquella incredulidad no pudo hacer allí ningún milagro. Hoy, en medio de lo que vivimos, nos cuesta creer. Hemos perdido la fe. Hemos perdido la confianza en la palabra del ser humano. Los más altos valores del que se hablaba hace muchos años, 50, 60 años atrás, se ha perdido. Se ha perdido la confianza en el uno o en el otro, porque en medio de tantas realidades procura la envidia, procura el deseo de poder, procura el deseo de obtener sobre el otro, procura la mentira, la hipocresía, y hemos dejado de confiar. Dejamos de confiar en la palabra del otro, dejamos de confiar en sus intenciones, dejamos de confiar incluso en el que está a mi lado. Y esto solamente es reflejado por justamente un corazón que se ha oscurecido, se ha cerrado a la verdad. Y en esta falta de creer, hemos llegado al punto de dejar de creer en Dios mismo y dejar de creer en los más altos
valores establecidos por la sociedad para generar otras creencias, para generar otras disposiciones. El corazón de los seres humanos se ha vuelto incrédulo, cerrado, porque ha sido un corazón que se ha ensimismado. Y ni qué hablar cuando hablamos del concepto de Dios, haciendo un panorama al discurso religioso. Porque para muchos Dios solamente es una inventiva, solamente es una redacción que consuela a unos pocos. Dios es un constructo social y para muchos Dios es eso, un concepto equivocado de unos cuantos, pero no es esa persona, no es esa figura trascendental en la vida. Y ciertamente hoy existe un ateísmo, un agnosticismo, y hay un ateísmo social, de aquellos que simplemente, sin argumentar, dejan de creer en Dios, o al menos fingen no creer en Dios, usando otras formas de concebirlo a Dios. Y donde por supuesto la iglesia queda fuera, porque hay una creencia de un ser todopoderoso, que usted puede llamar Dios o no, pero donde la iglesia no tiene cabida. Y este fenómeno de la incredulidad, del corazón cerrado del ser humano, ciertamente nos tiene que hacer prestar mucha atención en la realidad de hoy, en los signos de los tiempos en las cuales Dios también nos habla. Ciertamente ante esta realidad, queridos amigos, encontramos la necesidad de los profetas de hoy. ¿Y quiénes son los profetas de hoy? No es Ezequiel, como lo hemos visto en la primera lectura, no es Isaías, no es Jeremías, no es Juan el Bautista. Los profetas de hoy, usted y yo, los profetas de hoy, aquellos que Dios ha llamado para anunciar, advertir y denunciar al pueblo que su camino no es el camino de Dios. Y esta llamada a la que Dios nos hace a usted y a mí, porque no estamos hablando simplemente de sacerdotes, de obispos, del Papa, es una llamada que a todos se nos ha hecho, y por el don del bautismo, llamados a ser discípulos, llamados a la misión. Y es una llamada particular, queridos amigos, que sin duda alguna de usted y yo no podemos renunciar, porque es propio de nuestra identidad como discípulos de este Maestro llamado Jesús. Y definitivamente tenemos que preguntarnos, ¿qué estoy haciendo yo para llevar el Evangelio a los demás? ¿Qué estoy haciendo yo para hacer justamente esta voz que en medio de una sociedad regida por la incredulidad, por el agnosticismo, por la ausencia de Dios, se convierte en mi terreno de apostolado o de profecía? ¿Qué estoy haciendo yo en medio de los discursos de odio, en medio de los discursos de desesperanza, en medio de los discursos en donde se quiere derrogar a Dios de la convivencia social, de las normas que rigen y defienden a los más vulnerables? Cuando se quiere derrogar conceptos como la vida humana para que sea considerada la posibilidad de abortar sin ningún tipo de consecuencia legal. Cuando quiere ser derrogado los más altos valores de nuestra sociedad de convivencia para que aquellos enfermos se conviertan en producto desechable. ¿Qué estamos haciendo nosotros para ser esos profetas que el Señor hoy nos dice? Ser cristiano no es solamente un nombre, y ser
católico no es solamente un nombre, una etiqueta que usted recibe. Ser católico tiene que tener esa clara convicción. Ser cristiano tiene que tener esa clara convicción de quién seguimos. Que no es el hijo de José solamente, no es el hijo de María, es Cristo, es el Mesías, es nuestro Redentor, el Salvador del mundo. De Él nos referimos. Particularmente, queridos amigos, el apóstol Pablo hoy nos habla con este hermoso texto de los Corintios, que el Señor nos dice también a usted y a mí: te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta en mi debilidad. Y este es como un tercer momento de reflexión en la que podríamos decir: bueno, está muy bien que el Señor me llame a ser un profeta en mi tiempo, está muy bien esta llamada a la misión que la iglesia me suscita, pero quizás yo no tengo las mejores condiciones, las mejores capacidades para poder desempeñar un servicio, una llamada a la misión. Y es justamente estas palabras de Pablo que tienen que resonar en nosotros: te basta mi gracia. El Señor nos capacita, y en medio de las debilidades, de las persecuciones, de las necesidades, cuanto soy más débil, en Cristo soy más fuerte. Y este último apartado me gustaría dejarlo para darles este mensaje hoy. La iglesia te necesita. La iglesia requiere tu apoyo, tu servicio. Un servicio en un grupo pastoral, servicio a los más necesitados, un servicio en atención a los jóvenes, un servicio en la liturgia, un servicio en el cual a través de la iglesia puedas dar lo mejor de ti, y que en medio de tus capacidades puedas ir desarrollando también otras posibilidades en las que el Señor te va a ir capacitando. Ya no hablamos solamente de ser profetas y que sea el Espíritu Santo el que dirija nuestros pasos para denunciar los males de nuestro tiempo, sino también para servir en medio de algo que puedes decir es pequeñito, pero estás cambiando el mundo de una persona. Jesús, después de hacer muy pocos milagros, se marchó de aquella tierra, y aquella tierra a la cual pertenecía le rechazó, mientras otros gozaban de su presencia en medio de sus palabras, de sus milagros, de sus encuentros. Hoy, queridos amigos, no desaprovechemos la presencia de Jesús que transforma. No dejemos que nuestro corazón se encierre, no dejemos que nuestro corazón se vuelva frío, incrédulo, y aportemos lo mejor que podemos tener en esta tarea que no tiene descanso. No tiene descanso el poder anunciar a Jesús en medio de las condiciones incluso más contrarias y más difíciles. No tiene descanso comunicar esta buena noticia, porque el que ha conocido verdaderamente a Jesús no puede guardarlo para sí mismo. Debe llevarlo, debe anunciarlo, debe comunicarlo. Así que en medio de todo este contexto de lo que hemos venido conversando, la gran pregunta para nuestro cierre: ¿reconozco auténticamente esta llamada de Jesús para ser profeta en nuestro tiempo? ¿Tengo un corazón que se deja dominar en ocasiones por la incredulidad? ¿Me dejo convencer por otros discursos? En medio de esta reflexión que usted y yo podemos tener de esta y otras lecturas que nos regala la liturgia, nos encontramos con la palabra de Jesús, esta palabra que da vida, esta palabra que transforma.
para no ser un corazón incrédulo en el cual Jesús pasa de largo, abrámonos a la gracia de Dios y repitamos una vez más las palabras de San Pablo. Porque en medio de mi debilidad, la gracia de Dios se manifiesta. Nos encontramos, queridos hermanos, la próxima semana en otro encuentro con la palabra. Que el Señor nos bendiga, que Nuestra Señora del Pilar y que en este mes Carlo Acutis interceda por todos los jóvenes de nuestra Iglesia diocesana, de nuestra Iglesia universal. Que el Señor nos bendiga.